has it something's off at the church. There's blood in the baptismal font, and pastor's gone missing. And my genius plan was to investigate it. Alone. Of course. Don't stress, Layla. Oh, shit. What was that? He is the truth and the darkness. He is the word and the shadow. I've seen the movement in the dark. I've seen the shadow. I see you. Oh, Lord! I'll bite out your heart. Oh, God, oh, God, oh, God, oh, God. Oh, shit, there's more! Gotcha. Kiss her ass goodbye. Jacob! Oh, thank God. Come on, let's find the others and beat feet. You know, Redfall used to look like it was straight out of a postcard. A picturesque island off the coast of Massachusetts. The bustling historic downtown, the seafront district, and the old lighthouse. Then, something happened. People started vanishing, and those who didn't sold out. Big time. Fast forward, basically everyone's either a vampire, a cultist trying to become a vampire, or dead. And these aren't just trashy movie vampires. These monsters blocked out the sun and pushed back all the water. Totally cut us off from the outside world. Gotta admit though, if I have to be stuck on an island full of vampires, I'm glad it's with y'all. Feelings mutual, I guess. Aw, thanks, Jacob. We've also got Remy, our engineer genius, and her little robot buddy. She means you, everyone. Who's a good robot? Who's the best robot? And our resident expert on all things creepy. I prefer the term cryptozoologist, but to each their own. Last but not least, yours truly. I have these weird powers. We've been digging for answers but haven't found much beyond blood and death. Luckily, the vampires and their sycophants aren't discreet about where they like to nest. I'd bet the answers we need are inside those tourist traps turned fortresses. Spotted some bloodsuckers in their fan club near the festival grounds. Let's start there. Ghosting out. Cultists could go straight at him or just slip past. Let's just get this done. On my mark. Oh shit, blood bag! They know we're here. Look alive! This one is mine. Going up. My cryptid hunter's intuition tells me there's a nest nearby. You're what? Jeff, that's not a thing. Found something. Oh, now I simply must go in there. What is that? Where does it go? Some kind of collective consciousness. That's impossible. There's the movie theater. I used to come here all the time. Why'd they have to mess this up for me? Shit. It's alive. It'll collapse any second. Run! Trying to start a fire!
Perdón, recién me acabo de dar cuenta que estoy muteado. Tremendo burro. Bienvenida a toda la gente de YouTube. Perdón, recién me acabo de dar cuenta que estaba muteado. Arrancamos medio mal. Me caí a pedazo. By Black. Redfall. Bueno, Redfall, el juego que se suponía que iba a venir en 2022, se atrasó a 2023. Decía, un juego interesante, no me... O sea, interesante en temática, no me interesa mucho a mí jugarlo. Pero se puede... Uy, ¿realmente? ¿No era meme que iba a salir Simpson acá? Ojo. Opa, opa, opa. El arte bellísimo como siempre. Hay gente que debe estar subida arriba de la silla. Bueno, decía, la idea del juego no es de mi interés, porque no es el tipo de juego que a mí me gusta. Pero sí me parece bastante interesante para jugar con amigos, el del anterior de los vampiros. Pero venimos con una rachita de vampiros interesante, ¿eh? The Rising, el vampiro de Masquerade, este ahora. El anterior me refiero, ¿no? El Redfall. Y el Silson, que está bastante bien. No hay fecha todavía, o no la vi por lo menos. Se puede jugar día 1 con Game Pass. Un bombazo para Game Pass es eso. Me preocupa que la alargaran tan como... Sí, tenemos Silson también. Tranquilamente yo creo que podría haber sido el cierre de la conferencia, podría haber sido Silson. Pero bueno. Yo creo que ya el juego tiene identidad como para hacer un bombazo. Rick and Morty, o del creador de Rick and Morty, no sé qué decir. Disculpen los primeros minutos que estaba sin audio, me quedé a pedazo. Bueno, es un shooter en el cual pareciera que tus armas son seres vivos y te van hablando. Sí, claramente, pareciera que las armas te van hablando. Creo que es una mecánica divertida que te puede causar mucha gracia, depende de la personalidad de las armas también. Lo que sí, es un juego totalmente inentendible de qué va. Pero puede estar interesante. Hide on Life. Decía que se me ocurrió mirar si estaba muteado o no. Porque podríamos haber estado toda la conferencia muteado y no me iba a enterar. Welcome to the Xbox and Bethesda Games Showcase. Today, we're doing something we've never done before. O sea, For the first time hay ever, dos cosas. Uno, me la subo un poquito. O me da expectativa que Silson apareciera tan así como, bueno, sí, está ahí. Porque significa que tenés un bombazo más grande en teoría. Pues si pusiste Silson, que es algo que la comunidad recontra estaba esperando, quiere decir que cuando me tires el bombazo tiene que ser el bombazo. Si no, es muy de bajona y mal planteada sacar Silson como si fuera un juego indie todavía. Ya lo que es Hollow Knight después del primer juego ya tiene suficiente entidad como para hacer un bombazo. Our next announcement shows that the benefits of Game Pass go well beyond the console. We are thrilled to be working with an iconic team that has built some of the most played, most watched franchises in the entire
world. Ya desactivar un cachito de And la cámara, me voy a comer un now, all Game postrecito. Pass members Me will be gusta able to comer la unlock the cámara. benefits for these incredible games Pero voy a seguir on con PC and mobile. con el audio. A ver. For over a decade, players have created a thriving culture of competition and creativity La Riot around our Games. games. McMurray. Clutch plays with A ver, friends, ¿qué nos to traen? unforgettable moments in esports, to amazing creations that have blown our minds. Our community has continually taken Riot Games to new heights. Today, we're proud to invite the Xbox community into that world. We're bringing our biggest PC and mobile games to Game Pass. Subscribers will unlock every champion on League and Wild Rift, all Valorant agents, select cards in Legends of Runeterra, and little legends in Teamfight Tactics. And that's just the start. Thank you for coming on this journey with us, and welcome to Riot Games. No entendí muy bien qué onda. Oh, LOL, Valorant y... O sea, todos los juegos de Riot van a estar con Game Pass. Y para el que lo tenga desde Game Pass tiene todos los campeones. Ojo. Creo que entendí eso. Puede estar bastante bien eso, ¿no? Valorant también, con todos los agentes destrabados. Ah, no es mala, ojo. No me parece mala para nada. Para de vuelta. Bien, bien. Riot Game y Game Pass. Por PC y móviles. Destrabas todo. Bien, me parece bien. En el caso de Legend of Runeterra lo que destrabas es un Thunder Pack. Pero bueno, algo. I'm sorry, Amicia. For Hugo. He's not dead yet. A Playtale. Mostrame más gameplay del juego, por favor. Ahí está, dale, dale. Se le va a cambiar la estética a Amicia. The macula's not just in Hugo's blood. It concerns everybody. And it can change everything. No! Rotten flesh. Ratita forever. Remember, no more killing soldiers. No more killing us. Ah, ni bien arranca el juego no tenés la ballesta. Bien, eso está bueno. Look out! There's a killer around here. One of our men has been murdered. Opa. Esto antes no se podía hacer. Bien. Nuevas mecánicas para el sigilo. You're only making it worse. Amicia, don't. Mapas mucho más abiertos me da la sensación que hay. I'm tired Uy, of eso es being muy afraid. pifiadas. I'll show them that it's over. Finally. See, they're nothing to be scared of. Se recontra picó a Amelia. You are not them. What is wrong with me? Como que está mucho más agresiva Amelia. Amicia, perdón. Amelia,
Volvemos a manejar Huguito y su ejército de ratas. Me parece excelente. Ay, que salga en 2022, sé como... ¡Sí! ¡Dios! ¡Gracias! Ya me alegraron el 2022. Entre Harry Potter y este juego ya me alegraron todo el 2022. Y en 2023 ya tengo el Ayuda en Crónica y ya tengo 2023 hecho. Por 2 años no me estoy preocupado de juego. Forza Motorsport, que era algo que se especulaba fuertemente. Me gusta porque del Requiem mostraron un poquito más esta vez. Un poquito más de gameplay. Y pareciera que Amelia va a tener un temita con el tema de que está empezando como a agarrarle el gustito a limpiar gente. Como que está haciendo su primer recurso, en vez de esquivarlo, como, bueno, ya fue, siento objetos. Y hasta tal vez esté contagiada por la mácula también. Porque tenía una herida en la mano, no sé. Ya veremos cuando salga. Ese va a ser como el Stray, donde salga seguramente lo compro y lo traigo al stream. Aunque no sé si mi compu me lo va a tirar bien, pero bueno. Para que no conozca Forza Motorsport, es la saga principal, porque me parece Forza Horizon es como un spin-off de Forza Motorsport justamente. Y está más basado, en vez de ser tan arcade como el Forza Horizon, está más basado en la simulación. Es para 2023 el juego, por si las dudas. Forza Motorsport is back. I'm Dan Greenwald, GM of Motorsport, and I'm joined by Chris Sasaki, Creative Director at Turn 10. Forza is known for its photoreal beauty and state-of-the-art immersion. Built from the ground up to showcase the Xbox Series X and S consoles, including techniques like real-time ray tracing on track. This is the most technically advanced racing game ever made. Creo que fueron We're excited to show you the all-new Forza Motorsport. Welcome to Maple Valley. Esta conferencia es muy importante para Xbox porque con el retraso de Redfall y el retraso de... Había otra saga importante que se retrasó. Ah, de Star Citizen. Los juegos más grandes que tenía para este año no están. Está bien, anunció ahora el Forza Motorsport, que se ve espectacular, se ve. Pero es para 2023 también, este año ya no lo tiene. La Playtale Requiem, bien, pero me parece que también sale para Play, entonces tampoco es que... No tiene nada de potencia propia, o sea... Por el momento, PlayStation por lo menos tiene Ragnarok. Y bueno, este año igual salió el Horizon, o sea que tuvo algo. Pero me preocupa un poquito esto. Porque Silson no decía nada de fecha, entonces no sé. El juego se ve gold, o sea... Here you can see the beautiful fall colors of Maple Valley. The grass, rocks, 3D vegetation, skies and clouds, they all demonstrate a generational leap in beauty and detail. Let's advance time again. You are looking at our all-new dynamic time of day. This is a fundamental system to the new Forza Motorsport, and like weather, is available on every track. These new simulation details add further depth, drama, and dynamics to the racing experience. Muy bueno. In addition to our dynamic time of day, Ford Plus Light. Lo que está explicando el chabón es que como uno de los nuevos detalles del Forza Motorsport, el clima y el día, la hora del día va a ser dinámico, entonces como el trabajo corriendo se va a hacer además de noche, o se puede largar a llover y cosas por el estilo. Is also affected by these track temp changes, rubbering in, and of course, weather. Let's head to the pits. We've added features that players have been asking for. Tire and fuel management, multiple tire compounds,
and new depth in car building create the ultimate racing playset. Advanced materials and shaders paired with ray tracing bring out incredible espectaculares. Y volvemos a lo mismo. Recuerden que todos los juegos que estamos viendo se ven gráficamente peor de lo que se van a ver en realidad por el tema de la compresión de YouTube. O sea, de la compresión del stream, perdón. Cuando... si les interesa el juego, y hasta si no, si solo lo quieren ver cómo queda gráficamente, esperen 1 o 2 horitas que pongan el tráiler oficial en la página de IGN o en la página oficial de Xbox y vayan a ver. Van a ver que es 400 veces mejor se ve. Igual se ve ray tracing makes everything feel more connected. Cars reflecting onto other cars. Cars reflect in their own mirrors, bodywork, brake rotors, and wings. Things just feel more natural, more real. Sí, lo que están tratando es llevarlo a un realismo brutal al juego. The beauty of our cars and tracks. Our new dynamic time of day. Estuvieron tan al pedo. Estuvieron tan al pedo los chabones que no solo crearon los autos para que se vieran God y todo, sino que se tomaron todo el tiempo de que el escenario también estuviera God. Un escenario con el cual prácticamente no puedes interactuar porque no es que vas a ir al agua. Pero se ve full bien el agua. Xbox Game Studios present. A ver. Microsoft. Un aniversario de 40 años de una franquicia de Xbox. A ver. ¿Qué estoy viendo? Yo la verdad que mucho Xbox no he consumido, entonces no sabría decir qué es lo que estoy viendo. Flying Simulator. Un DLC, calculo, con aviones retro. Calculo que tiene que ser algo así. No creo que hayan sacado otro nuevo Flying Simulator nuevo. Qué bien que se ve, boludo. Yo te juro que el Flying Simulator no lo jugaría porque no me interesa una mierda manejar los aviones, pero sí lo jugaría para ver los entornos. Para ver todos esos paisajes de foto, lo jugaría a muerte al juego. Después no me interesa, pero 40 aniversario de Flying Simulator. Noviembre del 2022. Opa. Jodeme que van a meter en el Flying Simulator la nave del jefe maestro. ¡Posta! Como DLC, poder andar en ese chauvi. Va como trompada. Sí, señores, vas a poder jugar con la nave del jefe maestro, claro que sí. No tiene ningún puto sentido, pero por el meme. Which one's your favorite? Opa. Mine's Tracer. She's like, cheers now, the cavalry's here. Overwatcho. One of those heroes, aren't you? Before me, I see the future. Human. Machine. Qué ganas de que salgan dos para jugarlo otra vez, boludo.
Even the best journeys end. But a new one is right around the corner. Señata creo que era, ¿no? El robot. No. Doña era Piquín. Me gusta el diseño de ese PJ. La realidad es que en general el diseño de casi todos los PJs del Overwatch me parece god. Free to play, perdón. Opa. ¿Lo pasaron a free to play? Ojo. Si lo pasan a free to play, ojo. Que a ver, el 1 tendría que haber sido free to play, todos lo sabemos, pero bueno. Ojo, ojo, que si lo llegan a pasar a free to play, se va a poner bastante de moda. Va a tener una base de player bastante más grande. La ratita. Early to begin. Overwatch 2. Newest Hero. Ah, con razón no conocía a la piba, porque no había aparecido todavía. Es la nueva heroína. Lo que no entiendo lo del free to play es, ¿va a ser free to play el juego o va a ser free to play solo si tenés el Game Pass? Eso es lo que no estoy entendiendo. O sea, que tampoco sería free to play porque estás pagando el Game Pass, pero bueno. And the survivor gets the throne. Welcome back, Chunker. King Howell has never lost. Not in 13 years of rule. On the battlefield. Not until today. The reckoning begins in 5, 4, 3, 2, 1. Did you really think this would be a fair fight? Bueno, bien, me sirve. 4 de octubre, opa, opa, ya tiraron fecha así como por la cara, me sirve. 4 de octubre, bueno, otro más para este año. Ese fue un buen golpe, pero bueno, técnicamente si se compran a Blizzard es un buen golpe porque va a ser de ellos el juego. History is filled with moments of greatness. No. Some well known, War Premier. some lost to time. A ver, ¿qué es lo que nos espera What acá? about the history that could have been if you were its architect? How would you reshape the world? What new stories would you tell? And when your people speak, would you listen? How would you lead them in this new world? Sí, visualmente está God, pero sigo sin entender de qué va el juego. Estaría bueno que me explique de qué va. Is filled with moments of greatness, but these will be yours. Civilization no creo. Ara, historia untold. Ara. Puede ser. No sé, boludo, de qué va el juego. No entendí It's mucho. good to be here, celebrating what's going to be our biggest year yet. That includes a few of the projects being developed across Bethesda's 8 studios, starting with Redfall, and the world's first look at gameplay earlier in the show. Redfall is from the studio that brought us Dishonored and Prey. It's got so much of Arcane's DNA coursing through its veins. Compelling heroes, open world campaign, deep customization. Solo or with friends, we can't wait for you to play Redfall when it releases early next year. If you're looking for something to sink your teeth into right now, we've got The Elder Scrolls Online,
where you can adventure alongside one of the biggest and most welcoming communities in gaming. Bien. This year, ZeniMax Online Studios is taking you somewhere. Bueno, Redfall era el que primero vimos, que yo estaba full muteado. The Elder Scrolls Online. Es de Arkane, de los creadores de Dishonored y de Prey. No está mal. Bueno, ahí estaban comentando un poquito de la nueva expansión de Elder Scrolls Online. Generations, the Breton elite have lived in safety and comfort. But now, the embers of dissent glow beneath the pomp and circumstance. And whispers of a sinister plot stoke the flames of war. At the heart of the conflagration sits the Ascendant Lord. Bueno, a ver, no, nunca lo jugué al juego. Sé que en Estados Unidos es uno de los MMO más jugados. Pero nunca lo jugué. High Easily. Fallout turns 25 this year. As we celebrate the legacy of this storied franchise, Bethesda Game Studios takes Fallout 76 players out of Appalachia for the first time and returns to a beloved location. Expeditions the Pit is coming this September. Un DLC era cantado. Algo con Fallout tenía que ver. Eso era seguro. No creía que fuera a ser un nuevo Fallout, porque todavía quedaba mucho para mejorar del Fallout 76. Así que lo más probable era un tremendo DLC. This place is our home, and together we can take it back from these rad-worshipping fanatics. When you're alone and life is making you lonely, let's go downtown. Recuerden que el Fallout 76 se puede jugar cooperativo con gente, con servidores cerrados de poca gente, pero en servidores para que puedas jugar con tus amigos. No sé si al final se expandió un poco el cupo de gente que puede entrar en un servidor, pero bueno. No está mal. La expansión de Pits, que sale en septiembre de este año. No está mal. No está mal. ¿Qué más? Bethesda Game Studios has been busy, and not just with Fallout 76. After defining the role-playing genre with hits like Morrowind, Oblivion, Skyrim, Fallout 3, and Fallout 4, they're going even bigger with Starfield. Later in the show, my good friend Todd Howard will be here to reveal more of their next epic RPG. Starfield, que es como un The Elder Scroll, pero o un Fallout, pero en el espacio. No sé a cuál va a ser más parecido. Forza Horizon 5 se ve como la puta madre, sí, un montón de buenas críticas. Un montón de gente jugándolo, se super entiende la verdad. ¿Qué pito? ¿Van a dejar hacer pistas custom? No me parece mala si es el caso. Hasta ahora, bien, ya sé. Me la subió lo de Simpson, de que por fin se mostró algo de Simpson. Lo que no vi ninguna fecha. Después cuando terminemos me voy a fijar bien si a lo último había alguna fechita, algo.
Forza colaboración con Hot Wheels. Bien. Consola launch exclusive. A ver. My dad tells stories of a terrible war that happened across the sky. Heroes fought and died to give us a chance to start over. All that I know from their Earth are the creatures they sent along with us. Se preguntan por qué el pájaro dodo se murió. And here on Arat, every day is a fight to survive. Qué lindo se ve. Pero qué es lo que estoy viendo. Qué triste. But if anyone continues El arc esto, boludo. we can. Sí, lo acerté. El arc, que por algún extraño motivo en la historia de Ark es relevante, Vin Diesel. Nadie lo comprende. La familia, a morir. Ark 2023. Ark 2. Se puede jugar del día 1 en The Game Pass, bien. Consola launch exclusive. Bueno, a algunos les debe haber parecido impresionante el Ark, así que bien, a mí, por ejemplo, no me gusta. Entonces no lo creo un bombazo, pero bueno, a alguna gente supongo que sí. Creo que era Korn o algo así, creo que era, ¿no? Este ya se conocía hace rato, lo único que no, me parece que no tenía fecha todavía. Oh, bastante bizarro. Yo digo, para mí hasta ahora lo más interesante es Korn. Te caigo así. Para mí hasta ahora lo más interesante... Bueno, 21 de octubre, nada mal. Día 1 en Game Pass, nada mal. Ya por lo menos tienen otro más metido este año. Yo a mí me la subió Silson y Requiem, ver un poquito más de Requiem también me ayudó. Pero después... Bueno, los Forzas están buenos los dos, yo qué sé. Pero como no me interesa el tipo de juego... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, este ya lo habíamos visto en otra conferencia. No me pregunten cómo se llama, pero lo habíamos visto en otra conferencia, me parece. Porque me acabo de dar cuenta por el zorrito, que ahí pensé ya lo había visto. No se ve mal el juego, la verdad. Está interesante. El juego pinta interesante, ojo. Flintlock. The Siege of Down. 2023, otro más para el año que viene. El año que viene va a estar muy cargado de juegos, boludo. Piensen que el año que viene te cae bueno, todos los que están mostrando ahora, en teoría, el Star Citizen, el Redfall, el de The Elder Scrolls 6, el The Legend of Zelda Breath of the Wild 2, o sea, ojo. World Premiere, Motion Studios, de los creadores de Minecraft, ¿qué es lo que largan? A New Game.
Basado en Minecraft, claramente. De los creadores de Minecraft. Pará, a ver, capaz que no está basado en Minecraft. Legends hold great power. Sí, está basado en Minecraft. They are the dreams we weave into our shared story. Some legends tell of peace and the beauty of simplicity. Cuando veo esto me pregunto por qué Minecraft no se ve así. Some tell of danger. Opa, opa, mira ese chancho diabólico. Qué picante se puso. And the end of all things. Corre. But the legends we hold dearest are legends of hope. Un RPG de... sería muchísimo. And of bravery. And friendships that change the world forever. This is the legend of a united overworld. United by you. ¿The Elder Scroll de Minecraft? ¿Puede ser? Otra vez construcción de basecita. Minecraft Legend. A new action strategy game from 2023. Bueno. Ya que sé, no me parece la gran cosa. Lanzamiento exclusivo para la consola. I remember when you first arrived. You made quite the entrance. Uy, interesada, che. ¿Qué estamos viendo? To make a new life for yourself. ¿Otro juego de gestión, recolección y construir bases? Sí. No sé cómo explicar que me tienen las bolas al plato con el tema de gestión. Y mirá que a mí me gustan los juegos de gestión y crear basecitas y demás. Pero ya cuando meten tantos juegos del mismo género y a cualquier género le agregan ese tipo de mecánicas porque para ver... And while you explored, you uncovered a mystery. I'm sure we can get to the bottom of this. Together. No me interesa mucho, pero bueno, ahí está. Lightyear Frontier. También 2023. Ahí estamos teniendo un gran problema. No está saliendo nada para este año. Lo que se vio para este año son DLCs, expansiones, nuevas seasons, cosas así. No estoy viendo mucho juego nuevo para este año. ¿Qué poquito estoy viendo? Gunfire Reborn. 4 player cooperativo. Roguelike Action. Bueno, ahí va. Yo qué sé, no me interesa, pero se ve bonito. Por lo menos, y al que le gusten ese tipo de juego, seguramente lo pueden llegar a disfrutar. A mí como no es mi género, no me llama tanto. Pero estéticamente no sé mal. Bien, algo que sale en 2022. Día 1 en Game Pass.
El lanzamiento exclusivo para la consola es... Hello? Anyone here? Qué pija acabo de ver. Juego de plataformas medio Metroidvania, calculo que es, por como lo estoy viendo. Tiene onda Metroidvania. Estéticamente me gusta el juego, ojo. The Last Case of Benedict Fox. No está mal. Estéticamente me pareció bastante bonito. Lástima, 2022 otra vez más. 2023, perdón. Otro juego que se patea para el año que viene. Poco para este año. Eso es lo que me está preocupando. Poco para este año en el apartado de Hello Xbox. everyone. I am excited to be here today to tell you more about Interior Night's first original creation, As Dusk Falls. It started with the desire to create a deep interactive experience all levels of players can enjoy together. Because stories are brilliant, universal tools that help us understand the heartbreaking beauty of life. This game is an uncompromising tale of Mientras que la family, chica esta nos va contando. resilience, Ah, este ya lo habíamos visto el otro sacrifice. día. También. Written No me like a pareció prestige TV tan show bueno. with a unique motion graphic novel style that triggers the imagination. Me tilteaba mucho que las This imágenes is fueran an tan interactive frame story por frame. Me powered by tilteó video bastante. games that gives you agency over the lives of Estaba mirando far acá from las perfect IPs que human tiene, beings. las franquicias que tiene Xbox. This is Tiene a Age of thought-provoking Mythology, experience Age of you can Empire. play with people you love. Discover Así que me insights acuerde about yo de each nombre, other ¿no? and create shared Banjo memories. Kazooie. As Dusk Falls is an emotional experience that we hope will leave a mark Battletoads. with everyone who plays it. Xbox Game Present. El Brink. El Call of Cthulhu. ¿Qué estoy viendo? Ah, este juego de vuelta. No, honestamente no me interesa. Mírenlo, se lo dejo para que lo vean, pero a mí, por ejemplo, no me interesa. Wasn't taking the scenic route your idea? But for us, it felt like a trap. There's enough cash in that safe to put the last few weeks behind us. On the ground now! You were in the wrong place at the wrong time. We've been in the wrong place forever. Day of the Tentacle tiene también Xbox. Bueno, Deadloop, Dishonored, el Doom. It's okay. Even those of us who made it out alive. Fable, Fallout, Forza. Why are you following me? We've taken very different paths in life. But they all lead back to two. Gears of War. Ghostwire Tokyo. Get rid of the cop. Grim Fandango. Hey there. Muchas Evening. cosas. Hey, Sam. Halo. Say, you haven't seen three fellas in a blue pickup, have you? Nope. Been Bueno, here all day. Hellblade. How you liking the desert dream? Pero lo más probable es que Hellblade 2 se vaya a 2023 Can también. I ask what brings you to Two Rock? Sí, varias rutas para llegar a los finales, diferentes finales. Eso se sabía. La cantidad insana de franquicias, boludo. Xbox.
Killer Instinct. ¿Qué está? Purle. Pumba. Battle Royale no me interesa. Ya donde dice Battle Royale automáticamente me baja. Un Battle Royale de artistas marciales igual un poco me la sube, pero me la baja que es un Battle Royale. Automáticamente. Debe ser uno de los géneros que menos me gusta. Bueno, Minecraft. Nightshade. No sé, pinta interesante, pero no lo jugaría ni en pedo. Perfect Dark también tiene. Pillar of Eternity. Visualmente se ve muy bien el juego también. ¿Cómo se llama? Bien, June del 2022, Naraka. Psychonaut también los tiene, Quake, Quantum Break, Rage, Rise of Nature, qué lindo un Rise of Nature nuevo. Scalebound, Sea of Thieves, tiene mucho, boludo. Shadowrun. Un nuevo Shadowrun también estaría bueno. ¿Qué es esto? Desde que no lo conozco. Es un juego como de puzzles, de click and point, calculo que será, con toma de decisiones, con un estilo artístico que no me desagrada, la verdad. Bien como dibujos retros. Pentiment. Noviembre del 2022. Bien, me sirve. Me sirve. El 2022 no es un bombazo, pero bueno. State of Decay también lo tienen. Tell Me Why, The Elder Scroll, Devil Within, The Outer World. Este es el Ground. Los pibitos que son reducidos y... sí. Este ya se conocía. Capaz que ahora está en Game Pass, por eso lo están mostrando. Este ya se conocía. Westland, Wolfenstein, Exótico. Muchos juegos tiene, boludo, de esos. Ojo. Unfortunately, my memory chip is a little rusty. But with a little maintenance, we can unravel. Es un Minecraft o un Ark, no sé, como lo quieran mirar. O tal vez algo más tirando a un de Forest, porque tenés una historia más central en la cual seguir. Yo que quería, a mí me parece un juego más
Grounded, perdón. Porque si debe haber estado. Perdón. Debe haber estado en beta. O en Early Access y ahora va a salir. World Premiere, a ver. Lanzamiento exclusivo para la consola. Helios. They search for someone who does not exist. The shadow. Aragami. The forgotten child of a scattered race. Tiene pinta Aragami. Lost until now. Now they have awakened the Erebon. Now they have awakened me. But I am not their hope. I am their reckoning. Juego de sigilo. Utilizando luces y sombras. Está bien. No me parece malo, para nada. They will not drag me into their light. Ereban, Shadow Legacy. No está mal. No está mal. 2023, lastimosamente otra vez más. Pareciera que casi todo lo que sale con World Premiere va a terminar siendo 2023. Es una lástima. Pero ese Ereban, ojo, al que le gustó Aragami puede que le guste. Bueno, un tipo pijado, un bicho comiéndole el tórax a otro. Una cantidad de gore un poco innecesaria tal vez. Diablo. A ver, lo dije como medio como en joda, pero con esa cámara es mucho más Diablo. Born of blood and bone, to unlock the forbidden secrets and foulest black rituals, calling forth life from death. Necromancer. Scorned, marked as a living sacrifice to this profane knowledge. You will be a priest of Rathma, a necromancer. El diseño está bastante god, el diseño del PJ. Ahora, ¿de qué va el juego? Ah, Diablo, realmente era Diablo. Diablo 4. Mirá vos. Ah, claro, la presentación del PJ, del Necromancer. ¿Qué hola? New Class, Necromancer. Es importante esto porque el Necromancer va a estar de movida. En el Diablo 3 fue un DLC. The Necromancer, a commander of the undead who joins the other iconic classes around the campfire in Diablo 4. These include the mighty barbarian, the elemental sorceress, the crafty rogue, and the powerful druid. And you'll want them because the demon Lilith, the daughter of hatred, has returned and spreading corruption and evil as she fights to reclaim our dark gothic world as her own. And it's up to you to stop her. Now, Diablo 4 is the culmination of the 25-year history of the franchise, building on top of the best of what's come before with some
you know, unique twists all its own. So let's dig a little deeper by watching, for the first time I might add, some Xbox Series X gameplay, while hearing from a few of the many people behind the game. Opa, gameplay del Diablo 4. ¿Sale este año el Diablo 4? Ojo, porque esto puede ser, si sale este año, no estaría tan mal. Diablo 4 is the next generation of action RPG, melding monster slaying and loot collecting with a fully realized open world. Capaz de jugarlo en directo. It's gory and unnerving. It's creepy. Diablo 4 is all about player choice. It takes all of the pillars of the Diablo game and just expands them with all the new features that people really love and appreciate in modern games. Qué lindo. Whoever you see yourself being, you can create in Diablo 4. Character customization. It's important to include robust character customization because then I can play the fantasy that I want. Si no me equivoco, por lo menos en Diablo 3 me parece que no lo podías customizar mucho. O no lo podías customizar derecho y viejo, no me acuerdo bien. Allows you to switch around your playstyle as well. Qué bueno que así. Everything feels very powerful and fun. One of the really cool things about having an open world is your journey that you take Open throughout world. Diablo 4 is your own. There's no linear path that you have to follow. We've got almost 150 dungeons in the Tiene game. muy buena pinta, boludo, el Diablo 4. Kinds of Ahora, surprises as you're exploring. Strongholds are an enemy territory that you need to reclaim. You might have a space that begins as a hostile area, but after you've cleared it out, The evil in this place. si lo juego, lo más probable que sea o druida o necromancer. No hay chance que sea otra cosa. De movida, por lo Sometimes menos. it's a new town, sometimes it's a new dungeon. There's a whole bunch of rewards that you get, and you have a real impact on the world as a result. No, you can't leave us here. They might come back any moment. Local events are really cool little story segments that happen within the open world. You'll just be running through the world and then a local event. Ojo que el elementalista, mirá la víbora que largó allá de fuego. Ojo. Or get a group together and just wail on these like giant world bosses. Opa, ¿y eso? These are events that take a lot ¿Paco of el manco? people and you really have to work together. Being able to see all the players on your screen, collaborating, trying to take this big monster down, it's epic. Está bastante bueno ese combate. It's so easy to create a community. It makes Diablo more of a social experience. Obviamente, puedes jugar online. we've got fully enabled crossplay. If you have an Xbox and your buddy has a PC, you're going to be able to group up. Or you could play couch co-op. Two people on a couch can sit there and have a great experience. We've created specific zones where players can engage in PvP. If you go there, you can start swinging away at people. But you're also opening yourself up to being swung at. If you're like really, really good, the game actually marks you as like a champion on the map. You basically become a loot pinata, and everyone wants to chase you down. The last story mission is really the beginning of a whole different part of the journey. Now you're set up for the end game, and that end game is rich with things to do that allow you to get more and more powerful. Whether it's new items or new dungeons or new Paragon boards, every single time you come back to play Diablo 4, there's going to be new stuff for you to experience. And it's something that we're going to support for years to come. I'm really Creo que excited tiene que salir este año, ¿no? El Diablo 4. Just to see millions of people really enjoying. Lo que pasa es que con todo el despelote que tiene Blizzard es difícil saber cuándo puede llegar a salir el juego. Co-op, Endgame. PvP, it almost doesn't end. And we are so close. Ah, el druida transformándose, no sé qué hermoso. Oh, 2023, la concha de madre. Qué paja, otro mapa 2023. Poquito este año, boludo, entonces Xbox. We brought updates
Tío Steve, nueva expansión o nueva colaboración, lo que fuera. And as this song will spell out, there's plenty to sing about. Now that you can finally be a captain, can you imagine owning your own ship, decorated with what you acquire, then to satisfy your La vanity? veo medio complicada la de eso este año, ¿no? You can name it just how you desire. Oh, to set sail as a pirate captain, there's boatloads of new features we proclaim. Oh, to set sail as a pirate captain, that's why we really think that you should play this game. And it's available with Xbox Game Pass, of course. Oh, to set sail as a pirate captain, adventure will come knocking on your door. Oh, to set sail as a pirate captain, and you'll be amazed at what we have in store. The choice is yours, whatever captain you may be, whether that's cold looting, no stitch. Bueno, si un poco publicidad al juego este. Everybody's welcome in this game. So come set sail as a pirate captain. Our time is almost up, so as we leave, if you want to be a pirate captain, come do it in season 7 to see your thieves. Sigue sin pasar naranja. Sí, Steve, sí, se puede jugar en el Game Pass como siempre. World Premiere, a ver, ¿qué es lo que nos larga? Opa. ¿Qué es esto? Bueno, yo qué sé, no... No sé qué decir. No me llama para nada la atención, ni el estilo artístico, ni nada. No se ve mal igual. Raven Look. Bueno. No está tan mal tampoco. Podría haber sido bastante peor. Se ve bastante mejor que Minecraft, que también hace todo con cuadraditos. O sea que no está tan mal. Hay que pensar de esa manera. ¿Qué es esto? Ahora sí que es esto literal, que es lo que estoy viendo. Claramente un juego de puzzles. Me viola la mente, no sé qué acaba de pasar. No sé. Calculo que es un juego de puzzles. Es que no sé, ¿qué querés que te diga? No sé. Estoy tratando de adivinar un poco. Estoy tratando de adivinar con poquísima información. Cocoon. También, 2023.
Guardo premierdo. Koitemo, opa, para. ¿Una Onimusha? Me vendría bien una Onimusha, hace rato que no veo uno. O este es el Wukong. Team Ninja. Tranqui, no son los únicos que no están entendiendo un pito de lo que está pasando. Wulong Fallen Dynasty. Hack and Slash o un Soul-like. Early 2023, o sea, los primeros meses del 2023. No sé si es un hack and slash, un action RPG o un estilo Soul. Japan is the home to some of the most talented and well-known game creators anywhere in the world. We're thrilled to be working with Koei Tecmo to bring Wulong Fallen Dynasty to Game Pass Day one. I'm also excited to be working with Team Ninja, who has a long history of building incredible action games for Xbox, and it's great to be working with them once again. A ver, quiero ver qué ha hecho Team Ninja para tener una idea de cómo puede ser el juego. Continue to bring more Japanese franchises to Xbox. I'm excited to announce the return of one of the most highly requested and beloved franchises to Xbox. Lo más probable que sea un estilo at Atlas. Soul, porque son los creadores de Nioh. De Nioh 1, 2 y los Ninja Gaiden. O sea, va a ser un estilo así. Con voces épicos, con grandes mecánicas. Te rompan el ojete 30 millones de veces hasta poder derrotarlo una vez. No vi que era esto, un persona. Tiene pinta de ser un persona, sí, persona 3. Bueno, si me lo sacan en español, no me molestaría comprarlo ni cosa, ¿no? Opa. Persona 5 por fin porteado a PC. Esto me la subiría a 7000%. Por favor, decime que sí. Que no sea hack and slash. Que por favor sea el Persona 5 Royal en PC. Persona 3, Persona 4, Persona 5. Los 3 a PC. ¡Dale! Muy bien. Para 2022, el 21 de noviembre del 2022, perdón, de octubre. Nada mal. Persona 3, 4 y 5. El único que sé que está en español es Persona 5. No sé los otros dos, por ahí le hacen alguna traducción viendo el buen rendimiento de Persona 5. A special partnership between Xbox Game Studios and one of the greatest creative minds and innovators in our industry. Bien, boludo, eso sí, me lo hypeó durísimo. For many years. Today, I'm pleased to share we will be working together to create a brand new experience like we've never seen before. Thank you, Phil. こんにちは。Acá puede salir cualquier cosa, gente. ずっと作りたかったゲームがあります。それは誰も体験したことも見たこともない全く新しいものです。それが De esta combinación de Xbox dándole plata a Hideo Kojima puede salir cualquier cosa. その未知なる構想への挑戦がようやく可能となりました。
Realmente cualquier cosa puede salir. Xbox ゲームスタジオと提携し、皆さんに喜んでいただけるニュースをお届けしていきたいと思います。ご期待ください。Thank you, Kojima-san. We're thrilled to have Kojima Productions working with our teams at Xbox Game Studios. Today, for the first time ever, we have focused on showing you games that you can play over the next 12 months. Today's show celebrates the diverse lineup of global game creators of all sizes who bring with them unlimited potential. Games from these creators will be coming to Game Pass every single month. Después cuando terminemos lo voy a plantear así vemos de paso recordamos qué juegos estuvieron. Plague Tale Requiem, Pentiment, Persona 5 Royale, Somerville, and Scorn, just to name a few. And we start 2023 with the launches of some of the most anticipated titles from the teams at Xbox and Bethesda. Redfall, Minecraft Legends, Starfield, Forza Motorsport, and more. This has been an incredible year as we achieved record growth across console and Game Pass, with millions of people playing our games every single day. And we have you to thank for that. Whether that's new players joining us through Xbox Cloud Gaming, or our longest fans playing on Xbox and PC, we could not have done this without you. Me gusta la remera del chabón, la remera esa de ADIÓS está bastante buena. At Bethesda Softworks to Xbox. Their teams have been hard at work, bringing their franchises to Game Pass, shipping updates to their games, and building new experiences for you to enjoy. We know that everyone has been eager to see Starfield. Our show today has highlighted gameplay, so it's only fitting that we end it with an extended first look at one of the most anticipated games in Xbox history. This is Starfield. Un gameplay de Starfield, bien. Que en teoría estaba programado para salir en 2022 en este año y se fue pateado a 2023. Así que bueno. A ver qué es lo que nos presenta. Jademe que es el único que van a mostrar el juego, es tristísimo. It's hard to express how excited all of us at Bethesda are to be here with you today. We're so grateful you're spending the time, and we know you've waited a long time to finally see Starfield. It's easily our most ambitious game ever. Like our previous games, it's an epic role-playing game where you get to be who you want and go where you want. But this time, you'll be exploring space. So let's jump right in. This is early in the game as you arrive on the mysterious moon of Crete. Ahí está, mostrando un poquito más. Era muy poco todo. Si este juego sale bien va a ser lo más god que hay. Obviamente, chicos, si alguno lo quiere comprar, nunca lo compre día 1. Es un juego de Bethesda, va a salir todo bugueado. No lo compren día 1, esperen un poco, después lo compren.
According to the scanners, the abandoned research facility is in this direction. Escanear un poco la flora, a ver qué hay. Animalitos, hay bombas, hay granadas por lo que veo. El HUD muy limpito, no tiene muchas mierdas el HUD, eso está bueno. Se puede jugar en tercera persona y en primera persona por lo visto. Gráficamente no se ve mal. Vuelvo a recordar, si a alguno le parece que se ve mal, trate de buscar después el gameplay resubido cuando esté totalmente en 1080 y 4K para ver que ahí van a verlo mejor. It would appear that pirates of the Crimson Fleet are using the facility. Una variedad de armas, no solo va a haber una. Calculo que cada planeta tendrá su gravedad. No creo que todos tengan la misma gravedad. O sea, para simplificar el trabajo de ellos, posiblemente todos la tengan, pero estaría bueno que no la tuvieran todos. La iluminación parece muy buena. Y esto es un gameplay, lo cual un poco te la sube, porque no es como tirata level 2, los rivales van a tener niveles. Bien. Hay experiencia, o sea que hay subida de niveles. O sea que debe haber una rama de talentos o algo por el estilo. Y a diferencia de Fallout, el combate parece un poco más ágil. Fallout es como un poco más lentón. El hackeo. Seguridad de nivel novice, o sea, nuevito. Bien, no me parece malo el hackeo. Simple, pero bueno, también era el nivel básico. Nivel 6 es ese pibe. Hasta ahora buenas sensaciones. Ojo, yo no lo tenía en vista al juego este, pero ojo. Como que no me interesaba mucho el Starfield, pero ojo. Tenemos un jetpack por lo visto, o unas botas cohete. After some initial encounters, you're invited to join Constellation, who, in the future the game is set in, are the last group of space explorers. To meet them, you'll head to the capital city of New Atlantis. New Atlantis, planet of Shemisel. Bien. O sea, vas a tener como un pueblo central en el cual vas a poder hacer todos los comercios y después lugares para explorar, juntar recursos, juntar tesoros. Gráficamente el juego se ve muy bien. Welcome to Constellation. We have a lot to talk about. Los personajes no se ven mal, que es algo que generalmente en Bethesda pasaba, que los PJ se ven horrible. Casi todos los juegos de Bethesda se ven todos horrible. These artifacts could be everything we've been looking for. As to what they are, what they're building. You'll be part of solving that puzzle now. Pero este tiene muy buena pinta, boludo. The new guy found it. Y lo que me la sube entre todo es el hecho de que es un gameplay. No es un cinemática o... No, es un gameplay. O sea, más que nada lo que vimos a lo primero. Esto sí es más cinemático. Beautiful, isn't it? The man who sold me this told me that it spoke to him. Of course, the settled systems is full of groups with... Pero la parte de los tiros que era full gameplay,
Muy bien, me gustó mucho el HUD del juego, muy simple, muy limpito. Together, we take down these cutthroat pirates. We're not just here to shoot the bad guys. We're peacekeepers. We protect the people of the Free Star Collective. When you sign Me pregunto cómo harán para limitar el movimiento del jugador. The only way out is death. ¿A qué voy con esto? En teoría, te lo presentan como que es un juego en el cual vos vas a explorar todo lo que vos quieras y estás en el espacio, o sea, lo vas a explorar mucho. La pregunta es, ¿cómo limitas que el jugador no se vaya a la puta madre o cosas por el estilo? That gives you a look at the stories in Starfield. But ultimately, it's not our story, it's the story you create by who you are and the choices you make. And that starts with character creation. It's our most flexible yet. You can customize all the elements of how you look. Bien. Hasta cómo caminás, bien, bien. Se nota que se han esmerado en este juego. It gives you 3 starting skills. Says here you spend some time as a diplomat. Having a way with words might prove useful. There are optional traits, and these come with unique advantages and disadvantages. But it's not just in how you can look, but in how your character plays and develops. Podés elegir virtudes que tenés, pero a su vez, dependiendo de la virtud que elijas, te pone como un defecto. O sea que tu PJ no va a ser 100% excelente, va a tener que tener su pro y su contra en la personalidad. O eso me pareció por lo menos. Hora de armas. Colectar recursos. These act as a home away from home for survival and resource generation. You can choose where and how to build each one. And crear la casita, pero bueno, esto ya venía del Fallout 4, entonces es entendible. Y me parece que esta vez lo hicieron un poco mejor. En Fallout 4 tenías que armar todo, desde la estructura hasta la decoración. En este pareciera como que armás todo un ala y el ala ya viene acomodada. Eso para mí es mejor. Primero por el diseño de adentro, como queda, va a quedar mucho mejor. Lo único que cambiaría es el diseño de afuera y el elemento. And yes, you can completely customize the look and layout. There's loads of different modules, ship manufacturers, and more. Se las recontra jugaron en este juego. It's so cool, we just absolutely va a estar plagado de bugs. La versión 1.0, o sea, la que sale, va a estar detonada bugs. It's how it performs, from engines to shields to weapon systems, because yes, you can fly it. Thrusters boosted. Opa. Podemos volar también nuestra nave, no solo decorarla por decorarla, sino que la podemos volar. Uy, se la están jugando unos niveles. Claro, combate galáctico, claro. Uy, se me está cayendo la baba con este juego. Le voy a poner en la lista de deseados de Steam. Claramente. Mirá, no está. Se salva porque no está. We can't wait no, es for all Starfield, of por you eso to no. experience the game. Thanks again
for being with us today, and thanks for Estaba all agarrando the de juego. support you've given us over the decades, especially on this game. Añadido It's been a la lista an de incredible deseados. journey Claro for que us sí. making it, but we know that's really only the beginning, for it's when all of you play it that the real journey begins. And you may be wondering, just how big is this game? So we thought we'd take one last moment and show you. Claro, ¿qué tan Let's grande take es a el look juego? at one of our planets, Jemison. You can land in New Atlantis, but you can also land and explore anywhere on the planet. And it's not just this planet, it's all the planets in the system. Bien, el sistema tiene pocos planetas. Si bien los planetas van a ser grandes, no es como que hay 300 planetas. Son, bueno, son una buena cantidad igual. 1, 2, 3 y ponele que pueda... Over 1,000 planets, all open for you to No dije explore. nada. We can't wait. Están to see what you enfermos, find. están enfermos estos pibes. Ya digo, bueno, para limitarlo van a hacer una galaxia más chiquita, que era lo que mostraron primero. Viola, bien. Una planetita, había... Poner el planeta con 4 o 5 lunas. Bueno. Te podés ir a otra galaxia. Monster. Obviamente va a haber mapas que van a tener seguramente poco, que solo van a tener recursos. Pero bueno, no todos los planetas tienen que tener algo épico, o sea, es normal. Bien, interesadísimo en Starfield. Me parece que va a ser un juegazo, ya se lo voy a recomendar a un amigo. Porque va a estar bastante interesante. Y va a estar caro, va a salir como 6-7 lucas cuando salga, seguramente le va a doler el bolsillo. Y ahí es donde me voy a plantear seguramente el Game Pass. Porque el Game Pass no está muy caro, creo que está 600-700 pesos mensuales, o 1000 y pico. Pero tengo un catálogo inmenso, no solo el juego ese, sino un catálogo inmenso. Además, con la adquisición de Blizzard, no se sabe qué va a pasar con la suscripción del WoW. Si la suscripción del WoW va a ser la misma que tener la de del Game Pass, entonces me saldría doblemente rentable. Bueno, creo que hasta acá llegó el evento, chicos. Mostrando un poquito. Ese combate está muy bueno del gozo. Ay, el Persona 5, papá. Sí, carajo. Sí. Concha de mi madre, por fin. Ataca. Muchos juegos, boludo. Se presentaron muchísimos juegos. Creo que por lo menos 30. Porque jodían que iban a ser 30 juegos que venían nuevos para el Game Pass. O sea que calculo que deben ir por ahí. Bueno, y ahí terminaría lo que es el evento de Xbox, perdón. Quiero encontrar el momento en el que... Acá está. Que acá son todos los juegos que se mostraron. Estos van a ser todos los que van a salir en 2022. Naraka del Elder Scroll, ADIÓS Fall, el Forza Horizon 5 colaboración con Hot Wheels, Sea of Thieves Season 7, Somerville, no me acuerdo cuál es, el A Plague Tale Requiem, que lo estamos esperando, Valheim, que no me enteré que había aparecido Valheim en la cosa. Todos los que van a estar en Game Pass, obviamente, ¿no? Warhammer, claro, estos dos por ejemplo no los mostraron, pero te los ponen acá porque van a estar en el Game Pass. El Warhammer 40.000 Dark Tide, Grounded,
Lightyear Frontier, no sé cuál es, Fallout, Overwatch 2, High on Life, Atomic Heart, perdón, Halo Infinite, Pentiment. Este Pentiment me pareció bastante interesante, me gustaría probarlo. Scorn, Persona 5 Royal, Gunfire Reborn, Flying Simulator, Party Animal. ¡Oh! ¡Sale el Party Animal! Bien, bien. Un juego bastante bueno para jugar así con amigos, es muy divertido. Slam Rancher, Hello Neighbor 2 y The Callisto Protocol. De acá interesante para el 2022, a mi gusto, a Playtime, el Calypso, Pentiment, obviamente Persona 5 Royal, y hasta ahí, bueno, y Overwatch 2. Esos serían los que a mí me interesan. Después hay un par de juegos que pueden estar bastante buenos. El Warhammer, bueno, para los que les gustan los Battle Royale, el Naraka puede estar bien. El Forza, obviamente, siempre está bien. De lo que nos espera en 2023, y acá es donde se pone picante Xbox. Diablo 4, Redfall, Starfield, esos 4 son bastante bien. Forza Motorsport, fuerte también, pegan. Esos 4 pegan durísimo. Después, Gulong puede estar bastante bien. Stalker 2 puede estar bastante bien. Flintlock y el Eiyuden, que es el que más estoy esperando yo de 2023 hasta el momento. Bueno, junto con Starfield. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, Persona 3 y Persona 4 se van al Game Pass para el 2023. El Persona 5 sale este año. Bien. Resident Evil 4 Remake también cae en el Game Pass. El Ark 2 también. El Erevan me pareció interesante. El del Benedict Fox, interesante. Dead Space, interesante. Pero bueno, el año que viene se pone picante Xbox. Redfall, por ejemplo, a mí no me interesó, pero puedo entender a gente que le gusta y creo que había bastante expectación sobre el juego. Diablo 4 no viene con Game Pass. Ojo, acá no pone nada de Game Pass, pero viene para el 2023. Acompañado de Starfield, que es un juego que se está esperando bastante. Y calculo que los que son seguidores de la saga Forza Motorsport están esperando mucho este Forza. Yo estoy esperando con muchas ansias el Eiyuden Chronicles porque me gustaron mucho los Suicoden y este es el sucesor espiritual. Stalker 2 tiene una buena base de fans. Y Gulong puede estar bastante bueno, más que nada para los que les gustan los estilos Soul. A mí no es mi caso, pero lo voy a probar. Si en ese momento tengo comprado el Game Pass, lo voy a probar. Así que bueno, interesante por lo menos. Cositas muy muy interesantes que se pueden venir ahí en el Game Pass. Bueno, gente, hasta acá hemos llegado. Creo que ya no hay más nada que ver el día de hoy. Creo que lo único que nos quedaba era el evento de Bethesda. Ah, no, y queda el PC Gaming Show. Perdón, ya me estaba olvidando. Que arranca en... son 3 horitas... No, 2 horitas... En 2 horas. O sea que en un ratito arranca en realidad. Perdón, digo 2 horas yo, pero en realidad muy poquito arranca. Por el tema de que... ya debería estar por arrancar. O sea, es así de sencillo. Porque el PC Gaming Show todavía no está aún. En 47 minutos. En 47 minutos arranca el PC Gaming Show, que también va a estar para ver, y ese sí, también estoy bastante interesado. Así que bueno, me despido por acá. Adiós, gente.